Buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros, bienvenidos a Camino Morisco, bienvenidos a la Urdes, bienvenidos al pueblo de los Colorados, donde vamos de rojo y no desteñimos. Así somos en este pueblo, por eso queremos que hoy os sintáis como en vuestra casa. Pero mirad, permitidme que hoy y en este momento hable un poquito de mí, de mi pueblo y de los Colorados. Las mismas personas que hace 36 años pegábamos los carteles, los tengo sentados ahí. Además se suelen poner la parte de atrás, toda aquella parte de allá. No voy a decir ningún nombre para no olvidarme de nadie. Ellos siguen estando aquí hoy. Y además contamos con los colorados, con los jóvenes que están en la corporación, que están dispuestos a seguir ganando otros 40 años las elecciones. Quisiera agradecer y mucho a la Ejecutiva Provincial que haya decidido hacer este acto aquí en Camino Morisco, de la historia del socialismo. Mucho tenemos que ver, y yo lo digo con orgullo, de la historia, nuestra pequeña historia en cuanto al socialismo en nuestra zona, en Cáceres y en Extremadura, ¿por qué no? Y en España, coño. Gracias Eduardo, Fernando, Miguel Ángel, a todo el ejecutivo por el trabajo que habéis hecho y el programa, a pesar de Madrid y a pesar de tantas dificultades que habéis conseguido hacer. Tener hoy aquí a los secretarios generales de Cáceres, de toda la historia del partido, y a Ramón Ferreira en el recuerdo, es un honor y un orgullo. Eusebio Cano Pinto, que a última hora ayer, anoche nos dijo que no podía venir por cuestiones de edad y de una pequeña enfermedad que tiene. Yo con él entré en este partido. Ya lo sé, que cuando termine diré, ya está el abuelo Cebolleta contando su historia, pero hoy os toca aguantarme. Sí, Federico Suárez, con el que compartí muchas cosas. Y Pilar Merchán, y permitidme que lo diga, es mi debilidad, pionalega. Con ella trabajé en Diputación y aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí de ella el compromiso con la gente que había confiado en nosotros y el compromiso con el partido. No le podíamos fallar, nos decía ella. Para mí fueron los años más bonitos y más intensos que he vivido en la política. Últimamente lo vivo de otra manera, pero de ella aprendí mucho, decía, y además confió en mí para que fuera el primer diputado provincial de las Urdes, y eso es muy grande, Pilar. Gracias. Y con Ferreira trabajé y comenzamos una aventura en la cual sigo todavía, que era el desarrollo rural, los grupos de acción local, siendo el presidente de redes y posteriormente en el partido. También hubo una gestora, pero ese detalle no lo vamos a contar. Y Miguel Ángel, moralito, y además amigo, con todo lo que eso conlleva. Él me culpa a veces de que fui uno de los culpables, diré uno de los culpables, que hoy esté donde está, en el Gran Café en Cáceres, con su mujer y su hija tomando una cerveza, ¿recuerdas? Gracias Miguel Ángel, gracias por tu amistad y por ser como él. Y además hoy estará con nosotros un paisano, César Martín Clemente. Él fue uno de los fundadores del partido aquí en la provincia. Y él, que todavía no ha llegado, lo recuerdo hace muchos años, cuando no había internet, cuando no había móviles, cuando había elecciones y teníamos que ir a Plasencia con las actas de toda la comarca, y de esto me acordará Pedro Martín Gazabal, Olegario y tanta gente de la zona. Nos tocaba ir hasta las 4 de la mañana a llevar las actas de las elecciones a Plasencia. Yo en cuanto me veía llegar por la puerta decía, viene el Urdano, allí ganamos seguro. ¿Verdad Pedro, verdad Olegario? Entonces ganábamos en casi todos los pueblos. Tenemos que volver a ganar en esta Urdes nuestra. Y la historia que se trata en esta jornada, aunque puedan parecer a los jóvenes, a mis colorados, a mis cariñosos colorados que tanto quieren, aunque pueda parecer
las cosas que os contamos los mayores os puedan parecer cosas raras a veces, forman la historia de este jodido partido, de este bendito partido, que con pequeñas cosas de cada uno hemos ido sumando. Yo me voy a atrever a contaros algunas anécdotas de mi paso por esto, por esta historia, por estos casi 40 años, 36 años en este partido. Mira, siempre me colocaba, no lo sé, debe ser mi forma de ser, en todas las corrientes que había en el partido. No lo sé, que si los vitorinos, que si los analistas, que si los guerristas, que si... siempre estábamos, que si más democracia, más PSOE. Yo después ya, un poquito ya con esta edad, creo que lo que iba era siempre contracorriente, pero debe ser mi forma de ser, porque no ganábamos nunca, eso es verdad. Pero lo pasábamos muy bien, lo pasábamos muy bien. Mira, con 19 años tuve la suerte, iba a decir la suerte, sí, yo creo que la suerte, de participar en el primer meeting, en la discoteca del pueblo, la discoteca del Chato, Pablo Castellano y Antonio Olivenza. Ahí es nada. Conmigo, con Tato Pino entonces, en aquella época, eran otros tiempos, para dar meeting en Camino Mónico. Llegamos, había como 30 o 40 personas, y me dice Pablo Castellano: chaval, sube, que el que habla es primero es del pueblo. No me jodas, yo no tenía ni idea de aquella historia, acojonado me quedé. El caso es que me subí a una caja de colmena que había allí, que hacían de escenario, y hablé, recuerdo, de Fidel Castro, de Cuba, del Che Guevara, de Pablo Iglesias, no sabía cómo salir de aquello. Después ya Pablo Castellano salió y bueno, pues ya habló de cosas más interesantes, pero hay amigos y compañeras y compañeros. Salió Antonio Olivenza, el maestro Olivenza. ¿En qué lío nos metió? Ya veréis. Habló como habla él y al finalizar todo el meeting hizo lo que hace siempre él, que hoy es muy normal, pero en el año 79 no era tan normal. Al finalizar levantó el puño como hacía siempre y dijo: salud, compañero. Hostia, el salón se quedó mudo, así no dijo nada. Y detrás de mí, alguien del pueblo Goyo, que está por ahí, alguien cercano, detrás de mí decía: hostia, estos son comunistas, estos son rojos. ¿Acaso aquí no aplaudió nadie? Bueno, pues llegan aquellas elecciones, os cuento, en el salón había 30 o 40 personas, sacamos 11 votos. 11 votos. Y coincido en unos días, coincidí después de 15 o 20 días con Pablo Castellano en el bar. Me preguntaba: oye chaval, ¿cómo quedamos en tu pueblo? Que a mí me gusta saber a los pueblos que voy a dar meeting, ¿cómo habíamos quedado? Le digo: pues quedamos de cojones, Pablo, quedamos de cojones. Sacamos 11 votos. Pero si había 30 o 40 personas, claro, sí, allí estábamos, pero no nos votó ni la familia. No nos votó ni la familia. El caso es que aquel estacazo, como yo lo llamo, a mí me picó, me vino bien. Yo creo que nos vino hasta bien. Nos vino hasta bien. Posteriormente, Luis Carrero, que está por ahí, se acordará, las primeras veces que estaba interventor, que nos cerraron la puerta a la hora de comer y se fueron a comer los detrás de la mesa y a tomar por saco, no nos querían ni... Pero nos vino bien. Yo creo que aquel estacazo con 11 votos, quiero decir esto a los más jóvenes, que la lucha, la pelea, el creer y el compromiso con este partido al final da su fruto, ¿no? Y después de aquel estacazo, llevamos 36 años ganando todas las elecciones en este pueblo, menos 2. Uno la perdimos por tonto, por 3 votos. Pero bueno, también nos vino bien aquella. Como decía al principio, ellos, los jóvenes que tengo en la agrupación, que están ya en el ayuntamiento, la mayor tiene 30 y poquitos años, los colorados, están dispuestos a seguir con esta tarea para adelante otros 36 años seguro y ganando todas las elecciones. Mira, otro meeting. ¿Recordáis los de mi edad? Los abuelos. Decía el PSOE. Otras de entrada no. ¿Os acordáis? Y terminamos metidos en la OTAN hasta la tranca, ¿verdad? Bueno, otro meeting en el Teleclub, el referéndum de la OTAN. Paco Riolobo, ya desaparecido, y Julián Roca, el compañerito, alcalde de Moraleja.
Yo, como casi todos del partido, no creía en aquello de la OTAN, por tanto defendíamos no a la OTAN. Y se me ocurrió con aquellos 20 años llevar la pegatina de OTAN no al mitin. Y le dije, Julián, yo le voy a decir a la gente que no, que esto de la OTAN no. Me miró como era él, con aquella sonrisa irónica, y me dijo, chaval, compañerito, ¿tú crees que a mí me gusta? Pero métete en la cabeza, aquí tiene que ganar el PSOE, me dijo. Y me pidió la pegatina y se la puso. Yo digo, coño, esto funciona. Esto funciona, esto era en el año 84 por ahí. Y dice, mira, nosotros vamos a subir ahí, vamos a hablar del partido, hablamos de lo que queramos, tú no hables de la OTAN, y después Paco Riolobo y yo lo arreglará. Caso que aquello que lo recordáis, que fue un poco duro para todos los militantes y toda la gente que estábamos en el partido, había que ganarlo, ¿no? Y al final se ganó. Entonces, por aquella época, ya me perdí, oye. Pues no me perdí, ¿no? No, decía que en aquella época no nos enfrentábamos al PP de Fraga, a Pedro entonces, para los CD de Suárez. Entonces, Serre, Goyo, Benito, Pedro, Luis, tanta gente que está ahí, Olegario. Entonces nos enfrentábamos, además de los partidos políticos, lo recuerdo aquí, en el pueblo nos enfrentábamos al cabo de la Guardia Civil, al médico, al practicante, al maestro, al guardia civil, al guarda forestal con bigote, recordáis, ¿verdad? Nos lo ponían complicado. Hostia, el cura, Seve, el puente severiano que está ahí, que le pegó un pechugazo al cura que lo tiró de culo en el bar de Goyo, en el salón de Goyo. Seve al cura, porque nos llamaba asesino, nos llamaba rojo y nos llamaba de todo. Seve, que es muy bueno, y cantaba saetas en Semana Santa. Le pegó un pechugazo que cayó el cura, medía 2 metros el cura por lo menos, era así, y cayó el cura de costilla para atrás. Sí, no era fácil aquello. Pero bueno, esa ha sido un poco nuestras historias, ¿no? Nuestras historias en este partido, que decía. Pegábamos los carteles en alguna fachada de mucha confianza y al día siguiente ya no estaban. Cuando le preguntaban qué había pasado, decía, es que estuvo la Guardia Civil ayer por aquí y nos dijo que había que quitarlo. Los quitaban, la gente los quitaba. Pero bueno, aquella pelea y aquella historia que nunca nos desmayamos, al final nos dio los resultados. Y vamos a ser ganando, sí. Y muchas gracias, Miguel Ángel, Fernando, Eduardo, a todos los equipos. Muchas gracias y a los compañeros del País Vasco que estáis aquí, de Balmaseda, de la Fundación. Muchísimas gracias por haber decidido hacer el homenaje a Ramón Rubial. Una persona que se pueden decir muchas cosas de él, pero todas buenas. Todas buenas. Tuve la ocasión de estar con él en 3 o 4 ocasiones, valga la redundancia. En el año 92, cuando viene la exposición que tenemos al fondo, cuando viene al pueblo, se lo contaba antes los compañeros Pedro, lo esperábamos en la plaza y se baja del coche, antes de saludarnos se rodeó y dijo, ahí estuve yo de vacaciones en esa casa. Él, como sabéis, había estado desterrado aquí en Camino Morico, en el año 67. Era la pensión donde había estado. Y podría contar muchísimas cosas, podría estar hablando de él hasta esta tarde, pero no lo voy a hacer, lo prometo. Contaré algunas cosillas que aprendí de él y que siempre he tenido presente. Hicimos el acto, bueno, todo bien. Se encontró con personas del pueblo que lo habían conocido aquí, cuando él estuvo aquí. Todavía Seve me contaba esta mañana alguna anécdota, él era chaval. Pero mirad cómo era eso. Él tenía que subir todos los días al cuartel, aquí arriba, a firmar, a presentarse ante la Guardia Civil. Él estuvo aquí como 4 meses. A los 20 días que bajaba era el cabo donde él para que firmara. Se cameló al cabo, me decía él. Echaba la partida con él, con el tío Cándido, con Pruden, con Millán, con toda el tío Justo, con
toda esa gente jugaba la partida. Muchísimas anécdotas tuvimos aquí. Pero pasó aquello, pasando unos años, me llamó para que fuera a Madrid. Quedamos en Ferran, en la sede del partido. Sí, ya sé que me estoy enrollando, Eduardo, ya lo sé, pero no te voy a permitir que me pongas música de fondo. Estoy viendo a Pedro por allá atrás, a Pedro Torres. No te voy a permitir, Pedro, que nos pongáis música de fondo. Decía que quedé con él en Madrid, en Ferran, en la sede del partido, y bueno, íbamos por un pasillo y coño, veo en un despacho a Alfonso Guerra. Ya sabéis lo que opino de Alfonso Guerra, ¿no? Yo soy guerrista, y barrista, guerrista, pero era así. Le digo, don Ramón, yo lo llamaba don Ramón. Yo soy guerrista y me gustaría saludarlo a Alfonso. No anduvo con hostia. Me cogí así por encima y me dijo, chaval, en Extremadura tenéis uno que es de los mejores, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Cuidarlo mucho, ese es un gran socialista. Pero no quedó ahí la cosa. Lo llamó a voces. Alfonso, que aquí hay uno que dice que es de los tuyos, que es el alcalde del pueblo donde yo voy de vacaciones. Así que después pásate que te quiere saludar. Bien, estuvimos hablando un poquito y tal. Nos saludamos, mantengo una foto, os lo prometo. Tengo una foto, José Ramón Rubial, Alfonso Guerra, y este ordanito humilde en medio. Eso es la hostia para mí. Bueno, pues me llevó Ramón al congreso que había pleno. Sentamos en la tribuna, tranquilamente, me iba explicando todas las propuestas, por qué eso votaba así o votaba no, o se abstenía. Y después me llevó a comer a un barecillo muy humilde, donde lo conocía todo el mundo. Y a mí me presentaba, me daba mucha importancia él a mí. Cuando él era un don Ramón, como yo lo llamaba, ¿no? Me presentaba como el alcalde de un pueblo extremeño donde él había estado de vacaciones, eso siempre lo decía. Nos sentamos a comer, pidió para 3. Yo no sabía, no pregunté tampoco, y a los 5 minutos llegó Alfonso Guerra. Y este que está aquí estuvo comiendo con Ramón Rubial y Alfonso Guerra. Y eso es muy grande, Eduardo. Eso es muy grande, lo aseguro. Aunque puedan parecer historietas, eso es muy grande, muy grande. Sí. Después estuve también en Bilbao con él y estuve en alguna ocasión más, ¿no? Siempre me llamaba, cada vez que había elecciones, me llamaba, ya se había informado que habíamos ganado, para felicitarnos y bueno, formaba parte de... Sí, se lo contaba también antes a los compañeros del País Vasco. Algo que me dijo cuando estuvo aquí. Mira, ¿qué pasa? Estos franquistas eran tan torpes. Hombre, Federico, Antoñito, estáis por atrás. He hablado de Federico. Antoñito cuando tenía 10 años, en Hernando de Soto, alguien le compró una bicicleta y estaba por allí en el partido, enredando con la bicicleta siempre. Vamos ya mayores, Fede. Debe ser eso. Sí, me decía Ramón, y estos franquistas eran, además de malos, muy torpes. Eran muy torpes. Me mandaron a la Urbe de Desterrado, a Nicolás Redondo y a él, que sabéis que estuvo en las metas, coincidieron en el tiempo, pensando que era un castigo. Y dice, y no comió mejor cabrito que en la Surce. La pensión le costaba 17 pesetas, me contaba entonces. Pero por eso me siento tan agradecido a la Ejecutiva Provincial y que hayáis decidido hacer este homenaje, ¿no? También le comentaba, lo teníamos previsto hace un tiempo, hace unos años, cuando su hija Lencho estaba en el Senado, queríamos haber hecho este homenaje a él, pero bueno, lamentablemente una jodida enfermedad se llevó a Lencho y no pudimos hacerla. Pero, como decía al principio, guardo muchísimos buenos recuerdos de él. Y algo que me dijo que siempre me lleva presente en mi historia, mi breve historia, mi humilde historia, mi granito de arena, si es que ha servido para algo. Algo que me decía, y que lo tengo muy presente. Hay que ser socialista sin complejo, sin desteñir. Eso ya se lo añado yo. Siempre me he llevado eso. Yo os pido a los más jóvenes que no distingáis, que seamos socialistas auténticos y que continuemos con este trabajo y sobre todo que en estos tiempos del partido que recordemos la figura de Ramón Rubial. Humildad, respeto y diálogo. Muchas gracias y que pasáis un buen día.